Tutorialescalorifrio.com, el podcast de divulgación del sector de las instalaciones y la construcción sostenible. Hola a todos y bienvenidos al podcast de tutoriales de calorifrio.com, un podcast en el que hablamos de los conceptos más importantes del sector de las instalaciones y tratamos de dar explicaciones que sean de interés tanto para usuarios como para profesionales de este mismo sector. Yo soy Mikel Iturbe, ingeniero ambiental en calorifrio.com y os voy a contar todo lo que debéis saber sobre el mantenimiento de calderas. La caldera es uno de los equipos más importantes en un hogar y, al igual que otros electrodomésticos, necesita también de un mantenimiento adecuado para garantizar que va a funcionar a lo largo de toda su vida útil y que no se va a deteriorar con el paso de los años. Al respecto tenemos bastantes preguntas que nos podemos hacer, como cuáles son los plazos para realizar las revisiones, si realmente son necesarias, quién debe hacerlas, incluso si un fabricante o por ejemplo podemos encargársela a un particular de confianza, o cuánto me puede costar. Estas son preguntas muy convenientes que debemos aclarar, ya que es importante realizar las revisiones de una forma regular. Para empezar, debemos entender que en el contexto del mantenimiento de una caldera de gas hay dos tareas diferentes: la inspección y la revisión. Vamos a comenzar por la inspección de gas y vamos a contestar a la pregunta de qué es y quién la realiza. La inspección del gas que utiliza la caldera implica que un profesional de la distribuidora del gas que tengamos contratada revise de manera íntegra el buen funcionamiento de toda la instalación de gas. Aquí se revisarán aspectos como la estanqueidad, el estado de conservación del contador o el estado y vigencia de las tuberías o las llaves o incluso las gomas que forman el sistema. Por lo tanto, son comprobaciones de la instalación en su totalidad, se deben hacer por normativa y están gestionadas por la administración competente. Las compañías de gas son las encargadas de hacer las inspecciones, por lo que contactan con el cliente por correo ordinario o mediante colocación de carteles de aviso en la comunidad de vecinos con un periodo de al menos 5 días de antelación para avisar a cada propietario de que se va a llevar a cabo una inspección de este tipo. Si el cliente prevé, por ejemplo, que no va a estar disponible o que no va a estar en casa en la fecha señalada por la distribuidora, puede solicitar otro día para efectuar tal inspección. Aunque no sea lo más común, también se puede realizar la inspección con una compañía que no sea la contratada. Pasamos a hablar de cuál es el precio y cómo se realiza el pago de esta inspección de gas. Antes de pagar una inspección hay que entender dos conceptos también diferentes al respecto. Por un lado, los gastos de gestión de la distribuidora, que siempre hay que abonarlos, y por otro, la inspección en sí misma. Si optamos por nuestra propia empresa particular, el importe será el que acordemos con ella. Si en cambio nos decantamos por la opción de la distribuidora de gas natural, el precio es el que estipula cada comunidad autónoma. También es importante recordar que en las instalaciones compartidas por toda una comunidad de vecinos hay que añadir el coste de la inspección común, lo cual encarecerá más la factura. El pago se realiza en la factura de gas de la distribuidora que tengamos contratada. De hecho, aunque hayamos contratado a una empresa diferente para esta inspección, el pago se lo pasará a la comercializadora. Es importante saber que nunca debemos pagar directamente al técnico que venga a nuestra casa en la inspección periódica de gas. Finalmente, aclaramos cuál es la periodicidad de estas inspecciones de gas, comentando que estas inspecciones de gas ordinarias se realizan aproximadamente cada 4 o 5 años según el tipo de gas y la comunidad. Y pasamos ahora al segundo concepto mencionado, como es la revisión de las calderas de gas. Respondiendo primero a las preguntas de qué es y quién la hace. La revisión de la caldera de gas es un procedimiento distinto a la inspección de la instalación del gas y varía en función de las características específicas de cada equipo. Las revisiones también se han de realizar por normativa, ya que se encargan de comprobar el buen funcionamiento de la caldera en sí. Más, se debe realizar según indica el fabricante en el manual de mantenimiento. En este caso hay más opciones de cómo realizarla, como por ejemplo contratar técnicos particulares homologados o incluso las propias distribuidoras, que en ocasiones también proporcionan este servicio. En la revisión, la finalidad es constatar el correcto funcionamiento de la caldera y de esta manera asegurarnos de que mantiene, por ejemplo, sus valores de eficiencia, de que es segura y también de que se está asegurando de que la vida útil de la caldera sea larga. Lo recomendable es siempre contactar con el servicio técnico oficial del fabricante, ya que de esta manera nos pueden asesorar directamente y son los que más conocen las peculiaridades o particularidades técnicas de sus aparatos. Además, también suelen estar al tanto de los problemas más comunes
comunes de sus equipos y cómo solucionarlos. El servicio técnico oficial también nos asegura que los recambios que tengan que hacer en la caldera sean recambios originales de este mismo equipo en caso de ser necesaria una reparación. Cuando las instalaciones sean de más de 70 kilovatios, se ha de tener un contrato de mantenimiento con una empresa que llevará a cabo las revisiones con la periodicidad según establece la normativa vigente y que es diferente a la de las instalaciones domésticas individuales. Pasamos a hablar del precio y del pago, y el coste en este tipo de revisiones puede variar en función del contrato que queramos establecer y también de con quién lo realicemos, ya sea el servicio técnico, un particular o la distribuidora del gas. También debemos mencionar que muchas veces los fabricantes proporcionan revisión sin coste alguno a los clientes que contratan el servicio de mantenimiento anual, incluyendo además las reparaciones de averías. Con respecto a la periodicidad, debemos ceñirnos al reglamento de las instalaciones térmicas en los edificios, es decir, el RITE, que establece que las revisiones de la caldera se han de realizar cada 2 años. En cambio, la revisión obligatoria de los calentadores de agua es cada 5 años. Finalmente, las calderas de gasóleo se deben revisar manualmente, y hay que tener en cuenta también que la norma indica que si el fabricante lo especifica en el manual de mantenimiento, este periodo se puede reducir. Y hasta aquí el tutorial de calorifrio.com. Esperamos que haya sido de utilidad para vosotros. Ya sabéis, os recomendamos siempre que os suscribáis a estos podcasts para no perderos ningún otro programa de interés, que visitéis también www.calorifrio.com para estar al tanto de las novedades y tener más información sobre el sector de la climatización y las instalaciones. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.